Hola, bienvenidos a otra clase de inglés con el teacher Diego. Hoy vamos a estudiar lo que son frequencies. Para eso vamos a utilizar el tema de hobbies, vamos a hablar de algunas actividades y vamos a empezar con algo de vocabulario para que podamos entender un poco. Y una pregunta que vamos a estar usando, en este caso vamos a usar la pregunta directamente hacia ti. Es decir, vamos a responder yo. Y este video tendrá una segunda parte que vamos a hacer él o ella, que es algo muy sencillo, pero que debemos recordar un poco del presente simple. Así que vamos. Bien, vamos con la pronunciación de las diferentes palabras. Les voy a ir diciendo en español. Entonces, always sería siempre. Usually, usualmente. Often. No es muy normal escuchar often, pero en algunos lugares tal vez lo puedan escuchar. Often. Sometimes. Nada de sometimes, nada de eso. Sometimes. A veces, algunas veces. Hardly ever. Difícilmente. Hardly ever. Rarely. Rara vez. También puede ser difícilmente. Y tenemos por último never, que sería nunca, never. Y esta importante pregunta que es how often do you? How often do you? Esa es la pregunta que vamos a usar y vamos a usar este vocabulario para poder responderlo sin ningún problema. How often do you? ¿Qué tan a menudo tú? How often do you? ¿Qué tan a menudo? ¿Qué tan normalmente? ¿Qué tan frecuente? Recuerden revisar el material del sitio web para que puedan entender. Ahí hay algo de traducción para que puedan entender mucho más fácil. How often do you? Ahora, vamos a entender un poco, porque cuando hablamos de frecuencia, entonces hablamos de unos porcentajes. Entonces decimos que never es 0%, nunca se hace esa actividad, nunca se realiza esa actividad en la semana o en la vida. Y tenemos el opuesto, que sería 100%, que sería always. Vamos a pensar como en una semana. Entonces 100% sería todos los días, nunca sería ningún día. Tenemos la mitad por aquí, que sería sometimes, a veces. Entonces en un día podría ser 3 días, 4 días más o menos en una semana, o la mitad del día puede ser, ¿listo? Y de ahí para allá podemos ir subiendo el porcentaje o bajando el porcentaje. Entonces tenemos often es un 75%, puede ser 5 días de la semana. Usually sería un 90%, entonces digamos de lunes a sábado puede ser, por ejemplo. Y tenemos, por ejemplo, digamos hardly ever, aunque puede ser menos. Y rarely puede ser, por ejemplo, una vez a la semana, o puede ser una vez al mes, una vez al año, una vez cada 2 meses, una vez en el semestre. Eso depende también de lo que yo quiera explicar. Hasta allí, ese es el vocabulario. Vamos de nuevo. Always, usually, always, usually, often, sometimes, hardly ever, rarely, never. Ahora la pregunta. How often do you? How often do you? Y vamos a ver ejemplos con esto. Entonces, vamos a la siguiente parte de la clase. Muy bien, vamos entonces con estos ejemplos de aquí. How often do you go to the park? Fíjense muy bien que tenemos delineados en azul las actividades. Hay que repasar las actividades, estar pendiente de eso porque siempre las vamos a usar. Go to the park, ir al parque. Play video games, jugar videojuegos. Read a book, leer un libro. How often do you, qué tan a menudo tú, how often do you go to the park? Vamos más lento. How often do you go to the park? Ya vamos con las respuestas.
How often do you play video games? How often do you read a book? Read a book. How often do you read a book? Pongan el video más lento para que puedan practicar la pronunciación. Entonces, vamos a usar el vocabulario de la primera parte. Vamos a usar, entonces, la palabra yo, I. Entonces, alguien te pregunta, how often do you go to the park? Tú dices, yo a veces voy al parque. I sometimes go to the park. I sometimes go to the park. How often do you play video games? A mí me encantan los videojuegos. Entonces yo digo, I always play video games. I always play video games. Y how often do you read a book? No siempre. Difícilmente. No me gustan casi los libros. Entonces yo digo, I rarely read a book. I rarely read a book. Fíjense que estas palabras en rojo, sometimes, always y rarely, pueden cambiar dependiendo de la persona. Por ejemplo, yo nunca voy al parque. I never go to the park. No tengo tiempo casi de leer los videojuegos, de jugar videojuegos. I sometimes play video games. Los libros, me encantan los libros. Siempre leo libros. I always read a book. I always read a book. Fíjense en el orden en el que van todas las oraciones. Todas. Tienen más o menos la misma estructura, están de la misma forma. Vamos a ver un poco más. Por ejemplo, la persona siempre va de primera. La persona, después la frecuencia. Y lo que sigue va a ser la actividad. Fíjense que, por lo general, siempre vamos a seguir la misma estructura. Este es el tema. ¿Qué sigue? Practicar más actividades, más verbos, ver la pronunciación y no olviden hacer los ejercicios que estoy construyendo en mi sitio web. Abajo en la descripción lo encuentran. Bye bye.